revelado, el increíble regalo de un carro a la suegra que transformó nuestra historia familiar. Javier, con sus manos manchadas de grasa y una mente llena de preocupaciones, se encontraba parado frente a su taller, el refugio de su vida. Había dedicado años al mecánico, pero el respeto de su familia parecían ser una meta inalcanzable. Doña Rosa, su suegra, había sido la autoridad indiscutible en la familia, y él, a sus 35 años, seguía siendo considerado solo un yerno más. Su corazón se apretaba, temía que nunca vean su verdadero valor, que su esfuerzo diario pasara desapercibido. Sin embargo, había un plan que guardaba celosamente. Mientras los vecinos reían y disfrutaban de la calidez de la tarde, Javier se inmiscuyó en sus pensamientos. Durante meses había ahorrado cada peso que le quedaba, evitando lujos y placeres, solo para poder cumplir un sueño que no era el suyo, sino el de Doña Rosa, un viejo coche. En su mente, el regalo representaba mucho más que un simple objeto, simbolizaba su deseo de dignidad, de hacer que ella retomara su independencia. Pero, ¿y si había equivocado el camino? ¿Acaso su esposa, la hija de Doña Rosa, lo consideraría un buen yerno por un hecho tan trivial como un coche? La presión crecía, su mente pasaba del entusiasmo a la incertidumbre en un instante. Mientras el día avanzaba, la idea de la compra lo consumía. La gente en el barrio, siempre con sus murmullos, cuestionaría sus intenciones. ¿Por qué lo hace?, se preguntaban, ¿lo hace solo para quedar bien? Su pecho se cerraba ante la idea de que sus gestos pudieran ser malinterpretados, sobre todo ante la crítica corrosiva de un entorno que lo veía con desconfianza. Aún así, él sentía que debía seguir adelante. La imagen de Doña Rosa disfrutando su independencia, sonriendo al verse al volante, lo mantenía motivado. Después de un agotador día en el taller, logró reunir suficiente dinero y se lanzó a la aventura de comprar el coche envejecido. Mientras lo analizaba, pensamientos de duda lo asaltaban. ¿Sería suficiente? ¿Lo verían como un acto de amor o como una estrategia para ganar el respeto que le faltaba? Mientras conducía el viejo compacto con la ventana abierta, su mente no dejaba de cuestionar sus decisiones. Esta era su oportunidad de brillar, pero el peso de la desconfianza seguía ahí, pesado como un yugo. Javier no podía escapar a las dudas, y la ansiedad crecía. Para él, organizar una ceremonia familiar donde le entregaría el coche a Doña Rosa era crucial, pero imaginando ese momento llenaba su corazón de temor. La tensión aumentaba en cada día que pasaba, las miradas de sus familiares podían ser tan afiladas como cuchillos, y las palabras que a menudo escuchaba lo atormentaban: este yerno no es suficiente, solo un mecánico. Sin embargo, la lealtad hacia su familia y su deseo de que Doña Rosa volviera a ser independiente lo mantenían firme. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia interna lo consumía mientras se acercaba el día de la revelación. Una parte de él quería gritar, demostrar que no solo era el mecánico del barrio, sino que también podía ser considerado valioso en su familia. ¿Pero y si fallaba? ¿Y si el gesto no tenía el impacto deseado? La carga de las expectativas lo mantenía despierto por las noches, cuestionando si podría superar la sombra de Doña Rosa y redimir su lugar en el corazón de su familia. Mientras se preparaba para el momento decisivo, los pensamientos chocaban en su mente. ¿Realmente lo valoran? ¿Mis sacrificios han sido en vano? El viejo coche podría ser la respuesta o la condena. Justo cuando el gran día se acercaba, Javier se dio cuenta de que ante sus ojos se extendía una posibilidad de redención, un cruce crucial que podría cambiarlo todo. Ahora solo quedaba un momento, y entonces, la pregunta que temía más que nada fluyó de sus labios, una duda que podría desencadenar una verdad devastadora para todos. El día de la revelación llegó, y con él, una combinación de adrenalina y ansiedad que Javier no había experimentado antes. El taller estaba en calma, un contraste con el torbellino de emociones que lo asaltaban. Cada herramienta en su lugar parecía un reflejo de su vida, ordenada por fuera pero caótica por dentro. Javier, de pie frente al espejo, se examinó en busca de señales de confianza.
Con cada respiración profunda, los buenos propósitos y las dudas alternaban su control sobre él. Antes de organizar la ceremonia familiar, había decidido un pequeño ensayo en soledad, simular la entrega del coche en su mente. Cerró los ojos, visualizando el momento en que le revelaría el regalo a doña Rosa. La sonrisa, el brillo en sus ojos, la emoción desbordada al ver su independencia restaurada. Pero, al abrir los ojos, la imagen se desvanecía ante la realidad de su inseguridad. Aquella gratificante visión era interrumpida por un eco de las críticas de sus familiares. No es un regalo genuino, es una estrategia, resonaban las palabras que ponderaban su valor. Movido por la necesidad de validar su esfuerzo, Javier decidió buscar el apoyo de quienes consideraba más cercanos, su esposa, Mariana, y su suegra. Había creído que compartir su plan con ellas podría aliviar la carga emocional del gesto. Así que una noche, después de la cena, reunió el coraje necesario y se sentó con su familia. Mientras hablaba, su voz titubeante se entrelazaba con sus intentos de expresar el significado del regalo. Sin embargo, al mirarlas, sus expresiones confundidas lo desarmaron. Era en ese momento donde comenzó a cuestionarse si realmente había pensado en su propio deseo de aprobación más que en el bienestar de doña Rosa. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación y reflexión. Javier se dio cuenta de que, en su afán por demostrar su valía, había olvidado lo que significaba realmente el acto de dar. Se sintió como un artista sin su inspiración, buscando desesperadamente la aceptación de una audiencia que nunca parecía satisfecha. En esos momentos de introspección, reflexionaba sobre su carrera. Era momento de cortar amarras y aceptar que su trabajo de mecánico era parte de su identidad, pero no su única definición. Se preguntó sobre otras formas en que podría encontrar la validación profesional que tanto ansiaba. La chispa de una idea emergió entre la niebla de sus dudas, y si, al mismo tiempo que trabajaba en el coche de doña Rosa, comenzaba a hacer un cambio más radical en su taller. Tal vez ofrecer talleres de mecánica para jóvenes del barrio podría empoderar a otros, y por extensión, a él mismo. Un nuevo rumbo se empezaba a dibujar en su mente, uno donde su papel no solo sería el de recibiendo gratitud, sino también como figura de guía en su comunidad. En cada amanecer, Javier se sentía más capacitado para enfrentar el desafío que tenía ante sí. El acto de regalar un coche comenzaba a transformarse en un medio para reafirmar su dignidad, su capacidad para cambiar no solo su situación, sino la de otros a su alrededor. Con la cercanía del día crucial, su mente se enfocaba menos en las recompensas externas y más en su propósito interno. Lleno de resolución, Javier se preparó para la ceremonia con un nuevo objetivo en mente, no solo emprender la entrega del coche, sino también iniciar un camino hacia su propia transformación personal. La noche anterior a la entrega, mientras esbozaba un plan para su taller, una pregunta se fue fraguando en su interior, una que prometía cambiar todo. ¿Qué pasaría si al final de todo esto, pudiera ser mucho más que un yerno y convertirme en un potente líder en la vida de otros? El eco de esta pregunta resonó con fuerza, mientras Javier se sumergía en sus pensamientos, ya decidido a no ser solo un espectador de su vida, sino el arquitecto de su destino. Esta vez, sería diferente. El día de la ceremonia llegó, iluminado por un radiante sol que parecía despejar las sombras de sus dudas. Javier se despertó antes de que el canto del gallo marcara el inicio de la jornada. A medida que la luz del día invadía su habitación, un torrente de emociones lo atravesó: esperanza, inseguridad, y por encima de todo, una determinación feroz. No se trataba solo del coche que iba a entregar, sino de la primera piedra en un nuevo camino hacia su crecimiento personal y profesional. Mientras se vestía, Javier repasó mentalmente los pasos que había planeado para ese día. Había decidido hablar con doña Rosa antes de la entrega, expresarle lo que significaba para él esta acción. En lugar de un regalo superficial, sería un símbolo de reconocimiento, un acto de amor que trasciende el material. La idea lo llenaba de calor. Su mente se encontraba en constante agitación, motivada por el deseo de cambiar la narrativa de su vida y la de su familia. ¿Qué pasaría si, por fin, podía ser visto no solo como el yerno que da, sino como un líder que inspira? Al llegar al taller, Javier se encontró rodeado de las herramientas que tantos años lo habían acompañado, su refugio y su desesperación. Aquella mañana, sin embargo, algo parecía diferente. El ambiente estaba impregnado de posibilidades. Mientras trabajaba en los últimos detalles del coche, pensaba en el taller de mecánica que había decidido ofrecer. ¿Cómo podría estructurarlo? La idea de impartir conocimientos a jóvenes, de guiarlos en la transformación de su realidad a través del aprendizaje, le daba un nuevo propósito. Pensó en las semanas pasadas, en el proceso de aprendizaje.
Cada experiencia se había vuelto una lección sobre el verdadero significado del liderazgo. La vulnerabilidad que había mostrado al compartir sus planes con Mariana y su suegra había sido su primera victoria. Había alineado su deseo de emprender con la necesidad de dejar una huella en su entorno. Había pasado de ser un mecánico que anhelaba validación a un mentor en proceso de convertirse. La electricidad en el aire era palpable mientras su corazón palpitaba con fuerza. Tenía una idea que se había gestado lentamente. ¿Qué tal si planteaba un pequeño taller de prueba durante el fin de semana? Un espacio donde podría conectar con los jóvenes y enseñarles lo que sabía, desde el mantenimiento básico de vehículos hasta la importancia de la responsabilidad. El motor de sus pensamientos comenzaba a girar con más fuerza. Sin embargo, en medio de esta efervescencia de ideas, otra sombra apareció en la mente de Javier: el temor a la opinión de los demás. ¿Y si fracasaba? La autoexigencia parecía alzar la voz nuevamente, recordándole las críticas que tanto lo habían marcado. Consciente de que la percepción ajena no debía ser el timón de su vida, se obligó a pensar en sus intenciones. Lo importante no era la aprobación, sino la intención detrás de su sueño. Finalmente, con el coche listo y la ceremonia a pocos minutos de iniciar, sintió que había encontrado un equilibrio entre lo que deseaba hacer para sí mismo y lo que podía brindar a los demás. La idea de liderar iba más allá de buscar reconocimiento, se trataba de dar lo mejor de uno mismo en beneficio de otros. Javier respiró hondo y se miró en el espejo de su taller. Ya no era el yerno ansioso por aprobación, sino un hombre decidido a ser un puente para otros. La incertidumbre lo acompañaba, pero se sentía fuerte. Mientras caminaba hacia el lugar de la ceremonia, recordó la pregunta que lo había impulsado: ¿y si puedo ser más que un yerno? La respuesta empezaba a tomar forma. Un ruido rompió el aire, el motor del coche, rugiendo a la par de su emoción. Javier miró hacia adelante y en su interior una nueva pregunta emergió: ¿qué pasaría si al dar este paso, también pudiera inspirar a otros a hacer lo mismo? La posibilidad de una transformación genuina no solo de su vida, sino de muchos otros, lo mantenía en vilo. La entrega del coche iba más allá de la idea inicial. Era el inicio de un camino que podría llevarlo a la verdad que aún no había descubierto, su papel como líder en un futuro que estaba a punto de revelarse. Estaba a punto de dar un paso irrevocable, y la duda volvió a surgir, más aguda que nunca: ¿será este solo un regalo, o la primera de muchas acciones que cambiarán vidas? El rugido del motor aún resonaba en los oídos de Javier mientras se acercaba al lugar de la ceremonia. La multitud empezaba a congregarse, algunos conocidos, otros simplemente curiosos. En medio de ellos, reconoció a varios jóvenes que había visto en la calle, personas que jamás imaginaría involucrar en su nueva aventura. Pero algo pulsaba en su interior, un deseo innegable de compartir, de conectar. La ceremonia había sido diseñada para agradecer a Doña Rosa, pero cada paso que daba le recordaba su compromiso con la comunidad de jóvenes que ansiaban oportunidades. Javier estaba comenzando a ver una proyección de sí mismo más amplia. En lugar de concentrarse únicamente en la entrega, comenzó a visualizarse como un líder capaz de sembrar un cambio a través de su taller. Mientras tomaba su lugar frente a la marea de rostros expectantes, sintió que el miedo a su alrededor comenzaba a disiparse. Las palabras que había ensayado tantas veces fluyeron con sorprendente claridad. Habló sobre la importancia del conocimiento, la mecánica como un arte y el impacto de la responsabilidad. Su voz resonaba con una convicción naciente, la mirada de los jóvenes se iluminó al escuchar las posibilidades que podían abrirse para ellos. Cada palabra era un paso más hacia su misión, un desafío a sí mismo y a los que lo rodeaban. Pero una parte de él no podía dejar de cuestionar: ¿realmente podía hacer la diferencia? Esa pregunta lo persiguió incluso mientras entregaba el coche a Doña Rosa, con sus manos temblorosas y el corazón latiendo en sincronía con el motor que había ajustado meticulosamente. Su deseo de honrarla crecía con cada segundo que pasaba, deseaba que ese gesto le enseñara a otros lo que significaba verdadera generosidad. La ceremonia culminó en aplausos, el reconocimiento era abrumador. Sin embargo, Javier se sintió perturbado. ¿Era suficiente solo hacer un gesto simbólico? En su búsqueda de ser más que un yerno, se enfrentaba ahora a un dilema: la expectativa de la comunidad y su deseo de un cambio genuino. Se dio cuenta de que estaba en un cruce crucial: ofrecer un taller que realmente transformara vidas exigía no solo pasión, sino un compromiso a largo plazo y un plan claro. Esa noche, mientras el silencio envolvía su casa, Javier se sentó a pensar en lo que significaba ser un líder real. ¿Cómo podía asegurarse de que no fuera solo un sueño pasajero? Se dio cuenta de que necesitaría inversión, no solo de su tiempo, sino también emocional.
decidió que al día siguiente haría una lista de las habilidades que podía ofrecer, no solo en mecánica, sino también en la importancia de la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. A medida que trazaba sus planes y esbozaba ideas para el taller, el miedo volvió a asomarse. ¿Qué pasaría si sus vehículos no eran suficientes para atraer a los jóvenes? ¿Y si no generaba el interés que tanto anhelaba? Con determinación, se obligó a confrontar esos pensamientos. La incertidumbre era parte del crecimiento, y estaba decidido a abrazarla. Estaba preparado para lanzarse a esta nueva fase de su vida, pero la presión de cumplir con las expectativas ajenas lo llenó de angustia. Justo cuando creía tener todo bajo control, un mensaje de Mariana lo sorprendió. Era un simple hola, ¿cómo estás? La incomodidad que fugazmente había sentido se transformó en una oleada de gratitud. Esto no era solo sobre él, había personas que creían en él, que lo empujaban a ser mejor. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, Javier entendió que no podía fracasar por miedo a lo que los demás pensaban. La verdadera pregunta era, ¿qué pasaría si pudiera inspirar a ellos tanto como ellos me inspiran a mí? Con esa incertidumbre, el camino se tornaba más intrigante. Estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida, y aunque la presión aumentaba, algo dentro de él resurgía con más fuerza. La próxima mañana se vería obligado a tomar decisiones, tácticas que podrían definir no solo su futuro, sino también el de todos. ¿Aquellos que deseaban un cambio, estaría a la altura del reto? El amanecer trajo consigo un aire fresco que revitalizaba a Javier mientras reflexionaba sobre el camino que había decidido recorrer. Se levantó decidido a trazar un plan que no solo impactara en su vida, sino en la de aquellos jóvenes que lo miraban con esperanza. Sin embargo, una sensación de vulnerabilidad lo acompañaba, sabía que cada paso que diera podría definir su próximo capítulo. Se sentó en la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco y un bolígrafo en mano. A medida que escribía, los cabos sueltos de su idea del taller se fueron transformando en conceptos más concretos. Mecánica y vida, pensó. Pero era más que eso, deseaba enseñar a los chicos que no solo podían aprender a reparar un vehículo, sino que cada motor, cada engranaje representaba una oportunidad de crecer, de ser responsables y de aprender a trabajar en equipo. Cada bloque de su plan se solidificó en su mente y se transformó en un compromiso inquebrantable. Comprendía que el desafío no solo radicaba en la mecánica, sino en los valores que deseaba transmitir. Se planteó estrategias para despertar el interés. Tal vez estrenaría el taller con un proyecto comunitario en el que los jóvenes pudieran trabajar codo a codo. La idea de un proyecto en grupo lo entusiasmaba. Equipos trabajando juntos creaban camaradería, pero también retos y frustraciones. Recordó su propia juventud, las peleas y las reconciliaciones que formaban parte del aprendizaje. Quería que esos momentos de conflicto se dieran en un ambiente donde no hubiese miedo al fracaso, donde aprender significara ser parte de algo. Mientras Javier continuaba escribiendo, su mente giró hacia las posibles dificultades. ¿Cómo atraer a estos jóvenes? Conocía sus intereses, quizás un vehículo clásico, uno que hablara de historia y estética. Un coche sobre el que podían trabajar juntos, restaurarlo paso a paso. La emoción de transformar algo viejo en nuevo sería su ancla. Pero, ¿dónde conseguiría ese coche? Sus ahorros apenas cubrirían el alquiler de su taller. A la par de sus dudas, surgieron alternativas. Podía acercarse a los amigos del ambiente automovilístico. Seguramente habría alguien dispuesto a colaborar. La idea de un esfuerzo compartido lo mantenía motivado. Al final, cada inspiración, cada esfuerzo traía consigo la posibilidad de construir algo mucho más grande. Sin embargo, a medida que sus pensamientos se tornaban sólidos, el temor se asomaba nuevamente, y si no había jóvenes interesados, se obligó a mirar más allá de la incertidumbre y replantearse el porqué de todo esto. No se trataba solo de un proyecto, era su oportunidad de aprender más sobre él mismo. La lucha con sus miedos lo llevaría a convertirse en un mejor líder, alguien que podía ser un modelo a seguir en la vida de otros. Al finalizar la reunión de ideas, la sensación de satisfacción fue eclipsada por el inminente reto que se avecinaba. Esa misma tarde, tenía programada una presentación en la comunidad local. No solo iba a hablar de su pasión por los coches, sino de la visión que había construido con esmero. Hablar en público no era algo nuevo para él, pero siempre había sentido la presión de las miradas atentas. Esa vez, sin embargo, solo quería ser auténtico. Con el corazón acelerado, Javier se preparó. Las palabras que compartiría no serían solo su idea personal, sino un llamado a la acción.
Sabía que había madurado en su pensamiento, y que aquel encuentro podría ser el gran catalizador que iniciara el cambio en su vida y la de los jóvenes que anhelaban algo más. Justo cuando estaba a punto de salir, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Mariana nuevamente. Esta vez, el mensaje decía: confío en ti. Sé que harás algo increíble. Las palabras resonaron en su interior, y por un momento, toda la incertidumbre se desvaneció. Con la decisión tomada y el peso aún presente, Javier se echó a la espalda el abrigo de la confianza. Estaba a punto de dar un paso decisivo, y la verdad sutil de sus temores lo empujaba a seguir adelante. Pero, antes de salir, se preguntó, ¿qué pasará si, al final, todo se vuelve más complicado de lo que había imaginado? Las sombras de una nueva encrucijada se acercaban, pero sabía que si quería ser un faro de cambio, tendría que enfrentarlas con la misma convicción que había cultivado hasta ahora. Su viaje había comenzado, pero muchas preguntas aún quedaban sin respuesta. La noche anterior había despertado en él un deseo de transformación. Ahora, sentía que estaba a punto de forjar un futuro, uno que podría entrelazarse no solo con su destino, sino con el de otros. ¿Realmente estaba preparado para todo lo que vendría? La respuesta, quizás, lo llevaría a descubrir quién era en realidad. El auditorio tenía ese aire de expectación que normalmente le resultaba abrumador a Javier. Las miradas de los asistentes, algunas curiosas, otras escépticas, lo hacían sentir expuesto. Sin embargo, hoy era diferente. Había un propósito claro tras sus palabras, no solo compartir su pasión por la mecánica, sino ofrecer una visión, un camino que podría cambiar destinos. Se detuvo un instante y aspiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco. Al comenzar su discurso, notó cómo las inseguridades que había sentido en otros momentos se disipaban, reemplazadas por una energía renovada. Las primeras palabras fluyeron con facilidad, habló del taller, del simbolismo que un coche puede tener en la vida de las personas, y de cómo la mecánica no trata solo de piezas y herramientas, sino de la conexión entre el esfuerzo y el logro. Estaba construyendo algo más que su proyecto personal, estaba entrelazando esperanzas mientras compartía historias de su propia juventud, de las enseñanzas que había aprendido a través de fracasos y logros. Vio cómo algunos jóvenes empezaban a asimilar su mensaje. Las sonrisas y los gestos de asentimiento comenzaron a surgir entre la audiencia. Javier se sintió inspirado y continuó, hablando sobre la posibilidad de la restauración de un auto clásico y cómo cada uno de esos pasos contaba una historia. No se trataba solo de una tarea mecánica, sino de un viaje de autodescubrimiento y trabajo en equipo. Al concluir, no sintió la necesidad de una ovación sino la satisfacción de haber logrado conectar. No importaba cuántas personas se interesaran, lo crucial era haber podido dejar una huella en cada uno de ellos. Sin embargo, al bajar del escenario, un pensamiento inquietante lo recorrió: ¿fue suficiente? El eco de sus dudas interiores contraatacaba con la voz de Mariana en su mente: confío en ti. La contradicción entre la realización de haber compartido su pasión y la incertidumbre de los resultados lo desestabilizaba. A medida que los jóvenes se acercaban para hacer preguntas, su entusiasmo se intensificó. Algunos eran más curiosos, otros más reticentes. Pero la chispa de interés comenzaba a brillar en sus rostros. Los desafíos que había presenciado con frecuencia en su juventud se estaban esbozando nuevamente, y a través de ellos, Javier percibió una oportunidad: contestar cada pregunta con la sinceridad que había cultivado en sus años de lucha. Las conversaciones posteriores al evento fueron reveladoras. Un joven mencionó que le encantaría trabajar en un proyecto como el que Javier había propuesto, pero su padre lo desalentaba constantemente, sugiriendo que no perderá el tiempo. En ese instante, Javier sintió el peso de sus propias experiencias. Aquellos momentos donde la voz familiar era más fuerte que la propia pasión y la autoconfianza se reflejaban con claridad. Era el mismo sentimiento que había sentido en su juventud, cuando los deseos de cambio parecían insignificantes frente a la incertidumbre del futuro. Fue en ese instante que decidió que no podía dejar que esos miedos terminaran por definir las vidas de esos jóvenes. La decisión de crear un espacio donde cada chico pudiese sentirse empoderado se tornó más clara que nunca. Sería necesario encontrar un lugar seguro donde pudieran estrellarse, levantarse y aprender. Javier se prometió a sí mismo que, si lograba atraer a más jóvenes al taller, no se rendiría ante aquellos que dudaban de sus sueños. La siguiente semana, decidió hacer un recorrido por el taller, pero no solo en busca de materiales y herramientas, sino también para encontrar un grupo específico de jóvenes que complementara su visión. Quería que entendieran que el camino hacia sus metas sería, ante todo, un viaje colectivo, lleno de obstáculos,
pero también de recompensas. Mientras su mente se trasladaba a las diferentes alternativas que podía explorar, la imagen de un coche clásico seguía presente. Pero su enfoque ahora se ampliaba. ¿Y si no solo restauraran un vehículo, sino que también fueran parte de un proyecto mayor que involucrara a otros? El momento se había transformado en una revelación. La incertidumbre ahora lo empujaba hacia adelante. Era su mejor oportunidad para retar las percepciones que los mantenían atrapados, pero a la vez lo sumía en la pregunta: ¿cuántos se atreverían a dar el paso? Mientras cerraba la puerta del taller al final del día, una sensación de emoción y temor lo invadía. Estaba a punto de comenzar una nueva fase del camino, una que no solo representaba un paso hacia sus sueños sino también el potencial de cambiar vidas. Sin embargo, el eco de la duda se hacía presente de nuevo: ¿y si no tenía la capacidad suficiente para guiar a esos chicos? Sabía que el próximo paso sería vital. La respuesta que buscaba podría definir el impacto que tendría en la vida de esos jóvenes y, por consecuencia, en la suya propia. ¿Estaba realmente listo para el desafío que se avecinaba? El sol brillaba intensamente sobre el taller, creando un ambiente cálido que contrastaba con la tumultuosa tormenta emocional que se agolpaba en el interior de Javier. Había dejado de lado la inseguridad, pero la certeza de que un nuevo enfoque necesitaba ser implementado lo marcaba. Sabía que cada decisión ahora no solo afectaría su vida profesional, sino también la de aquellos jóvenes receptores de su pasión. Su primera tarea consistía en definir qué tipo de proyecto podría captar su interés. Una restauración convencional de un coche clásico podía no ser suficiente, necesitaba algo que resonara con ellos a un nivel más profundo. Mientras recorría cada rincón del taller, su mente corría velozmente. La idea de combinar sus destrezas mecánicas con un propósito que incluyera un componente significativo comenzó a tomar forma. A medida que se aventuraba en sus pensamientos, recordó las historias de su infancia, cuando había visto la conexión entre hombres y máquinas, pero más allá de eso, la conexión entre ellos mismos. Era un ciclo inquebrantable de apoyo y colaboración. Así decidió que el proyecto iría más allá de un simple trabajo de restauración, se trataría de un experimento de confianza. ¿Y si cada joven tuviera la oportunidad de aportar sus habilidades y perspectivas al proceso? Con esa visión, comenzó a escribir un plan. Quería establecer un programa donde los jóvenes pudieran no solo participar en la restauración de un coche, sino también aprender sobre resistencia emocional, valores de trabajo en equipo, y a no permitir que las dudas ajenas los definieran. Sin embargo, a medida que redactaba, la misma voz interna que le había susurrado dudas anteriormente empezó a hacer eco de nuevo. ¿Quién te crees para pensar que puedes guiar a otros? ¿Y si no funciona? La presión era tangible, pero en lugar de dejarse paralizar, Javier la utilizó como combustible. Decidió entonces buscar a aquellos jóvenes que lo habían inspirado. Mientras recopilaba sus contactos, un grupo diverso de personalidades comenzaba a formarse en su mente. Había quienes eran escépticos, pero también había curiosos y apasionados, cada uno con una historia que contar. Invitar a todos ellos no sería fácil, y mucho menos convencerlos de que participaran. La incertidumbre lo bombardeaba, pero Javier sabía que si no daba el paso, aún más chicos se quedarían en la penumbra de sus miedos y dudas. Su mente se llenó de la imagen del coche antiguo, polvoriento y olvidado, que podría convertirse en un símbolo de revitalización. Pero, ¿cómo podría transformar eso en una realidad? Sin perder tiempo, empezó a redactar un llamativo mensaje, uno que capturara no solo la atención, sino también el corazón de los jóvenes. Les habló de potencial, de esfuerzo, de cómo, al igual que un coche que ha visto días mejores, cada uno de ellos podría restaurar su camino. El siguiente paso se volvió más urgente. Al comenzar a difundir su mensaje, se encontró también con la resistencia familiar que había enfrentado años atrás. Su propio padre había tenido sueños que dejó de lado, la voz de la duda era familiar. Pero ahora, convertido en mentor, Javier asumía un papel diferente. Sería su deber alentar a estos jóvenes a no renunciar a sus ambiciones. Sin darse cuenta, había comenzado a cambiar él mismo. Las noches de insomnio se transformaron en sesiones de trabajo pensativas. En lugar de permitir que el miedo lo detuviera, estaba tomando decisiones, arriesgándose a ser visto y escuchado. Su enfoque había pasado de un individuo pasivo a un agente de cambio. Sin embargo, en medio de esta excitante transformación, una sombra persistía en su mente. ¿Y si algunos jóvenes no respondían? ¿Y si sus sueños eran más duros de cambiar de lo que se imaginaba? La posibilidad de fracaso se cernía allí, oscura y amenazante.
Sabía que lo que estaba construyendo podría destruirse fácilmente. Mientras se preparaba para su primer encuentro con el grupo, Javier sintió que estaba al borde de una frontera. Había jugado con su propio destino y el de otros. Así, desde su escondite de dudas, convocó todas sus fuerzas. Estaba decidido a dar esa oportunidad. El momento de la verdad se aproximaba, pero la pregunta persistía: ¿sería capaz de enfrentarse no solo a los sueños más grandes de esos jóvenes, sino también a los suyos propios? ¿Estaba realmente listo para lo que vendría a continuación? Javier se encontraba en el taller cuando el eco de su propio nerviosismo resonó en cada rincón. Había decidido que la sala donde recibiría a los jóvenes se iluminaría con dibujos y esquemas del coche que deseaba restaurar. Colocó fotografías que mostraban no solo el estado ruinoso del vehículo, sino también bocetos sobre las posibilidades que tendría tras el proceso. Esa imagen sería su hogar antes de embarcarse en el viaje de transformación. El día llegó, y la anticipación estaba cargada de un cóctel de emoción y ansiedad. Los nervios lo mantenían alerta, y toques de sudor se formaban en su frente. Mientras esperaba, sus pensamientos escapaban a momentos en los que en su infancia había soñado con cambiar vidas a través de la mecánica. Puede que hoy sea ese inicio, se dijo con fervor. La puerta chirrió y los jóvenes empezaron a llegar, uno a uno. Cada uno representaba una historia distinta, un pasado marcado por dificultades y ausencias. Había un chico con ojos andamentos que veían más allá de lo superficial, y una chica que era un manojo de energía, dispuesta a empujarse a sí misma hacia adelante. Javier comprendió de inmediato que no solo se trataba de restaurar el carro, sino de restaurar un sentido de pertenencia en cada uno de ellos. «Hola a todos», comenzó Javier, con la voz un poco más firme de lo que se sentía. «Aquí estamos para algo más grande que un simple coche. Hemos venido a construir un espacio donde cada uno pueda sentirse valorado». Las palabras brotaron de sus labios, y con cada sílaba, el viento de su entusiasmo comenzó a llevar la tensión de la sala. Aún así, se sintió inseguro. ¿Sería suficiente su propio fervor para encender la chispa de estos jóvenes? Después de la presentación, se sentaron en círculo. Javier pasó a explicar cómo la restauración del coche serviría como una metáfora del crecimiento personal. «Cada uno de ustedes aportará algo único a esta experiencia», continuó, sintiendo cómo la energía en la sala cambiaba. Sin embargo, en el fondo, también sentía una inquietante duda: ¿y si no había conexión? ¿Y si los miedos de los adolescentes predominaban sobre cualquier entusiasmo? La primera tarea fue escuchar. Tras unas instrucciones breves, cada joven compartió lo que había significado haber llegado hasta allí. Martín, que había tenido problemas en la escuela, se sintió a gusto para hablar de su pasión secreta por la mecánica. Ver a otro joven abrirse vulnerablemente hizo que Javier sintiera ese mismo impulso interno crecer dentro de él. Por primera vez, sintió que su papel de mentor comenzaba a ser más significativo de lo que había anticipado. Los siguientes días fueron un caos organizado, lleno de risas y frustraciones. Javier notó que su rol iba más allá del de un simple guía, se transformó en un compañero de viaje. Cada vez que un joven enfrentaba un obstáculo, él también luchaba contra su mente, recordando sus propios fracasos previos. A medida que hacía preguntas, cultivaba curiosidad, empujando a los jóvenes a explorar nuevas ideas. A veces, el miedo se materializaba en sus miradas, como una sombra espesa en medio de la luz del día. Pero sin aplacarse ante eso, Javier continuó reorientando la conversación hacia la colaboración y el descubrimiento. A medida que se acercaban al final de la semana, Javier sintió un cambio en su interior. Ya no solo se trataba de la restauración del coche, había creado una plataforma donde cada joven podía entrelazar su historia con la de los demás. Ahora, entendía que su propio miedo no era más que un motor para el cambio. Fue en ese momento que un nuevo desafío emergió: se atrevería a invitar a sus propios demonios a la conversación. Una tarde, mientras se dedicaban a pulir la carrocería del coche, Javier decidió compartir su miedo de fracasar en este proyecto. Con la voz temblorosa, reveló sus dudas, esperando que eso contribuiría a que su grupo se sintiera más libre para hacer lo mismo. Sus palabras parecieron resonar de manera inusual. Una atmósfera de confianza comenzó a formarse, una que podría ser la clave para su verdadero viaje transformador. Sin embargo, cuando terminó de hablar, una expresión de preocupación familiar se asomó entre las miradas de los jóvenes. La sombra de sus propias luchas personales empezaba a notarse. ¿Sería ese el punto de inflexión o simplemente el inicio de un nuevo laberinto? Por primera vez, Javier se sintió expuesto.
La disyuntiva surgió como un aguacero repentino. Como mentor, ahora tenía que ser el primero en enfrentar sus propios desafíos no solo ante ellos, sino frente a sí mismo. ¿Estaría dispuesto a explorar esos pasajes oscuros que había mantenido cerrados durante años? Esa inquietante pregunta vagaba por su mente como un espectro. La mañana siguiente, Javier llegó al taller sin la energía vibrante que había experimentado días atrás. Las palabras que había compartido con los jóvenes aún resonaban en su mente, pero la vulnerabilidad de abrirse había dejado una marca. Cada uno de esos rostros en la sala había reflejado su propia inseguridad, y eso le agobiaba. La presión de continuar su papel lo envolvía como una neblina espesa. Esa neblina lo instó a la acción, a no quedar atrapado en su zona de confort mientras los jóvenes llegaban. Javier tomó un instante para observarlos. Martín, aunque inseguro, había comenzado a liderar la conversación, proponiendo ideas para el vehículo. Una chispa en su mirada indicaba que estaba comenzando a creer en su propio potencial. En otro rincón, la chica enérgica les marcaba el paso a todos, organizando actividades y sugiriendo nuevos enfoques. Un nuevo sentido de comunidad comenzó a formarse, haciendo palidecer su propia ansiedad y hoy, Javier decidió cambiar la dinámica. En lugar de ser el enfoque principal, planteó un reto a los chicos: hoy queremos que cada uno proponga una idea loca sobre cómo debería lucir el coche. No hay malas ideas. La risa y las voces comenzaron a llenarlo todo como si el mismo aire del taller se volviera eléctrico. Él preguntaba, escuchaba y, al mismo tiempo, dejaba que sus propias ansiedades flotaran a la superficie. La valentía de los chicos lo empujó. Sin embargo, a medida que se integraban en el trabajo, el temor volvió a envolverlo, un compañero bien conocido. Si quería realmente ayudar a estos jóvenes y no solo hacer de ellos mejores mecánicos, también debía mostrarles su historia, su verdadero yo. Fue entonces cuando recordó la imagen de su propia suegra, a quien siempre había admirado por su fortaleza. Una idea se formó en su mente: conectaría la restauración del coche con la historia familiar, un legado de transformación que había comenzado mucho antes de él. Al caer la tarde, Javier reunió al grupo. Quiero compartir algo personal. Este coche no solo significa el futuro, es un símbolo de mi pasado, de una historia familiar que comparte luchas y triunfos. Alguna vez, yo también fui un joven perdido, y ese coche representa un regalo que le hice a mi suegra, un acto que transformó nuestras relaciones. La atención del grupo se centró en él, un silencio expectante llenó el aire. Comenzó su relato con la primera vez que se ofreció a restaurar un auto para su suegra. Describió el miedo que sintió al no estar seguro de sus propias habilidades. Se encontró en una situación similar, con dudas recorriendo su mente, como lo pasaron cada uno de ellos en conceptos de éxito. Pero al final, la restauración trajo no solo un coche nuevo, sino también un vínculo renovado con su familia. La historia resonó. Los rostros de los jóvenes comenzaron a reflejar comprensión y empatía, y esas miradas recordaban la esencia de su propio crecimiento. La historia personal de Javier no fue solo un capítulo en su vida, se transformó en un espejo donde cada joven podría verse reflejado. Y en ese momento, todos comenzaron a compartir sus propios relatos de pérdidas, sueños y la búsqueda de pertenencia. A través de este intercambio, Javier se dio cuenta de que sus miedos no servirían como obstáculos, ellos serían bloques de construcción para una mayor conexión con sus aprendices. Descubrió un impulso que no había anticipado: transformarse en el catalizador de las experiencias compartidas. Mientras la noche caía, Javier se sintió más fuerte, más capaz. Había desbloqueado no solo su propio valor, sino también el de cada joven a su alrededor. Sin embargo, una inquietante verdad quedaba latente: aunque había comenzado a discutir sobre el pasado para sanar, el coche aún permanecía como símbolo de otros desafíos por nos afrontar. En su interior, la voz de la duda seguía susurrando: ¿qué pasa cuando confrontas los verdaderos demonios que te apresan? La pregunta lo persiguió, dejando un eco de incertidumbre. Hoy, un embargo nuevo llegó, su viaje de transformación apenas comenzaba. ¿Sería capaz de llevar a los jóvenes más allá de las historias de éxito personales y prepararles para los desafíos que todavía les aguardaban? Mientras tanto, una oportunidad inesperada empezó a dibujarse en sus pensamientos. La luz del día se filtraba a través de las ventanas del taller, y Javier, con una nueva determinación, se dio cuenta de que había alcanzado un hito en su vida personal y profesional. La ceremonia de entrega del coche a Doña Rosa no había sido solo un gesto simbólico, había sido el catalizador que despertó una transformación profunda dentro de él. Al ver a su suegra sonreír,
Mientras giraba la llave del vehículo, sintió una oleada de validación que superó sus expectativas. Era el reconocimiento no solo de su esfuerzo, sino de su capacidad para generar un cambio positivo en la vida de quienes lo rodean. Con ese nuevo impulso, Javier entendió que su rol no terminaría con la entrega del coche. La conexión que había construido con los jóvenes en su taller comenzaba a manifestarse en un sentido de comunidad compartida. Durante las semanas siguientes, sus sesiones de mecánica se convirtieron en un espacio no solo para aprender sobre herramientas y motores, sino para explorar el poder de la confianza y la colaboración. Las historias de cada joven resonaban en sus corazones, y Javier recuperaba cada día la fe en su propio liderazgo. Uno de esos días, mientras un grupo de chicos reparaba el coche clásico que tanto habían anhelado transformar, notó que la dinámica había cambiado. Ya no era solo un mecánico que enseñaba, se convirtió en un mentor, un amigo que compartía vulnerabilidades y celebraba avances. La atmósfera estaba impregnada de risas y palabras de aliento. Javier se dio cuenta de que, a través de la mecánica, estaba enseñando lecciones de vida. Estructuró el taller de manera que cada uno pudiera aportar su perspectiva, jugando con las ideas de cómo el auto podría brillar de nuevo. Esa era su verdadera obra maestra, la de ver a los jóvenes florecer en confianza y destreza. La proyección de un taller comunitario se convertía así en un semillero de talentos y potencial. La idea de invitar a la comunidad a un evento de presentación del coche restaurado empezó a tomar forma. Vamos a celebrar nuestro trabajo, pensó Javier. Y así, decidió organizar un día abierto donde los jóvenes pudieran compartir su experiencia y expresar lo que habían aprendido. El acto culminaría no solo con la presentación del auto, sino como una instantánea de transformación colectiva. Poco a poco, la fecha del evento se acercó. La ansiedad, que antes lo había mantenido despierto por las noches, se tornó en emoción. El miedo al que dirán de su entorno se desvaneció al darse cuenta de que lo más significativo era el impacto que estaba teniendo en los jóvenes y la posibilidad de crear una comunidad en torno a la apasionante intersección entre mecánica y crecimiento personal. Finalmente, el gran día llegó. El taller estaba lleno de asistentes, algunos conocidos y otros nuevos, pero todos con un interés común. Javier, en el podio improvisado, se dirigió a sus jóvenes amigos. Hoy celebramos no solo lo que hemos aprendido sobre coches, sino lo que hemos crecido juntos como comunidad. Cada uno de ustedes ha mostrado valentía y ha demostrado que el esfuerzo colectivo puede lograr maravillas. Comenzó, con una voz firme y clara. Los murmullos de aprobación resonaron en la sala. La presentación del coche restaurado fue el núcleo de la jornada. El auto se iluminó a la vista de todos, pero el verdadero brillo provenía de las historias y logros compartidos. Cuando cada joven comentó sobre su experiencia y los retos superados, Javier sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Esa era la realización definitiva de su sueño, no solo el de redimir su lugar en la familia, sino también servir como modelo a seguir en su comunidad. Al final del evento, vio lágrimas en los ojos de algunos entre la multitud, y en su interior, sabía que había cumplido su propósito. Con el coche terminado, el taller lleno de vida, y una comunidad floreciendo, Javier finalmente se sintió respetado y valorado no solo por su habilidad como mecánico, sino como un guerrero del cambio en su propia vida y en la de los demás. Era un nuevo camino, un nuevo Javier, uno que había conquistado sus dudas, transformando inseguridades en una fortaleza palpable. El viaje había sido arduo, pero había llegado al destino que tanto anhelaba, un lugar donde no solo se respetaba su papel, sino donde lo celebraban. Esta historia culmina, pero el viaje de Javier apenas comienza. La vida es un continuo restaurar. Atrévete a dar el primer paso hacia tu propia transformación, a ser el arquitecto de tu destino. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las historias emotivas exclusivas que seguirán inspirando su camino. No se queden atrás, dejen un me gusta, es crucial para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas historias de superación. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos podemos seguir creando un cambio positivo.